Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía Otaola, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, tutor referido Judy Jiménez de Lenguaje de Señas. El tema de hoy es sobre aspectos gramaticales de la lengua de señas. La lengua de señas venezolana da frutos en los conocimientos y habilidades sobre nosotros. Es por esto que la LSB es un tesoro que todos los días poseemos que cavar y continuar cavando con miras a complementar y enseñar a la sociedad esta enorme riqueza que usamos nosotros mismos los sordos y que podemos ayudar a esas personas para sentirse incorporados en la sociedad. Sentirnos orgullosos de esta lengua, de esta primera lengua. Estas indagaciones se realizaron en las zonas psicológicas, neurológicas y lingüísticas y han explicado la vida de una facultad congénita para el lenguaje humano, líder del canal usado, así como la coincidencia en el desarrollo del lenguaje para la lengua de señas y la lengua oral. Los mencionados resultados han producido un fundamental cambio en la concepción del sujeto sordo como un ser integral, correspondiente a un conjunto humano, como una lengua y una cultura de distinto o mayor parte, pero de mayor parte oyente. La estructura del léxico gramatical de la lengua de señas venezolana, LSB, la estructura del léxico gramatical venezolana una y otra vez ha sido objeto de indagación compleja, por lo cual tiene una amplia tendencia de diferentes puntos de vista de autores como Anzola, Oviedo y Rumbos. De manera generalizada, los mismos definen como una lengua con fronteras lingüísticos particulares distintas a la del castellano por tal razón, todavía no hay una concepción característica rigurosa de lo que se trata la estructura de la misma. Muchas de las señas léxicas reproducen cualquier aspecto de los objetos o de la acción que nombran, es decir, que pueden ser célebres como señas predominantes, icónicas, de tal caso como sería plátano, casa, gato, las cuales demuestran o imitan alguna cualidad que lo relacionan con el referente. La lengua oral. Dicen que existe un pensamiento que estima que la lengua oral es la que se consigue de manera natural. Por su lado, la lengua es comunicación, y bastante en especial la oral. La comunicación oral es el eje de la vida común que todos llevamos a cada una de las culturas partiendo de esta visión. La lengua oral es aquella que comporta aspectos propios de cada cultura y permite la relación comunicativa entre las personas que la comparten. Un análisis sobre la composición de las señas de la LSB, quien destaca en este sentido que los individuos sordos que no poseen un pleno y natural ingreso a las lenguas habladas de su ámbito, han desarrollado complicados sistemas de comunicación que utilizan las manos, el cuerpo para presentarse y que son captados visualmente. La lingüística de las lenguas de señas se dirige a que las lenguas de señas hasta la idea en vistas como sistemas en los cuales las unidades mínimas analizables eran las señas mismas. Las lenguas de señas, en virtud de ser una expresión del lenguaje humano, son sistemas verbales que se diferencian de las lenguas orales solo por el hecho de manejar una materialidad acústica y no sonora. Si las señas no se podían descomponer en recursos menores, carentes de sentido en sí mismos, las lenguas de los sordos no eran sistemas doblemente articulados y en consecuencia no eran lenguas naturales. Un cierto movimiento o actividad. Con ese modelo inició un análisis estructural de la lengua de señas usada por los sordos en Estados Unidos, que se revelaba así como una lengua doblemente articulada. Los 7 parámetros formativos de la lengua de señas. El lenguaje oral es
en la comunicación se establece como un canal vocal auditivo, en lo cual el lenguaje de señas lo hace por un canal gesto espacial, por lo que esta última se caracteriza por los siguientes fronteras articulatorios, mediante el cual se describen lingüísticamente los gestos en la lengua de señas. Entre ellos pueden nombrar configuración, forma que adquieren de la mano, realizar un signo, orientación en la mano, palma hacia arriba, palma hacia abajo, el signante, lugar de articulación, lugar del cuerpo donde se realiza el signo de boca, frente, pecho, hombro. Movimiento de las manos a realizar un signo giratorio, recto, vaivén, quebrado. Punto de contacto, parte que la mano dominante derecha si es diestro, izquierda si es zurdo, que toca nuestra parte del cuerpo, yemas de los dedos, palmas de las manos, dorso de los dedos, plano, es donde se realiza el signo según la distancia que lo separa del cuerpo, siendo el plano 1 contacto con el cuerpo y el plano 4 en lugar más alejado, los brazos estirados hacia adelante. Componente no manual, en la información que se transmite a través del cuerpo, expresión facial, componentes hablados y componentes orales, movimientos del tronco y hombros. Ejemplo, al expresar un futuro nos inclinamos ligeramente hacia adelante y al expresar un pasado nos inclinamos hacia atrás. Así como cada lengua tiene sus particularidades y variedades lingüísticas, la lengua de señas también presenta características diferentes a otras lenguas de señas que se hablan en otros contextos en otros países. Por lo tanto, existe la lengua de señas venezolana, mexicana, colombiana. Cabe destacar que la sintaxis de la lengua de señas es distinto a la gramática de la lengua oral y del español. Comenta que esta lengua carece de representación redactada, ágrafa, situación que complica todavía más la educación y el aprendizaje de otro sistema de representación como lo es el escrito para estas personas. Aspectos sociales. El intercambio social mediante la virtualidad tiene un monumental atractivo para la sociedad sorda al permitir la implementación de la lengua de señas que garantiza la interacción y comunicación entre sus hablantes y se ha posicionado como identificador social internacionalmente. Los movimientos sociales por medio del intercambio virtual de la sociedad sorda en Latinoamérica y en particular en los países antes mencionados. Las actividades colectivas no fueron decisivos para ser planteados en las obras de los movimientos sociales. Con el resurgimiento en los años 60 de los estudios sobre las lenguas de señas junto con ocupaciones contra las hegemónicas de la sociedad sorda, las personas empezaron a constituir la lengua como un elemento propio y como un elemento del avance de la cultura, considerándose una herramienta y un pretexto para superar barreras y escalar posiciones para el reconocimiento. Todo este proceso se ha consolidado por las ocupaciones y prácticas intelectuales de los individuos sordos en sus dinámicas diarias. En este sentido, las prácticas intelectuales llevan un proceso de meditación y acción de la sociedad sorda, que son prueba de los individuos, sus maneras de accionar y su movilización hacia la averiguación de derechos, persiguiendo la resignificación de su identidad. Los aspectos educativos. Al hablar de aspectos educativos hablamos de los puntos de vista educativos que han tenido los sordos y su aceptación con la implementación de la lengua de señas. Se articulan respuestas buscando superar los esfuerzos y se plantea de manera destacada la incorporación de las personas con discapacidad a los diferentes niveles de la educación. Es obvio que se han heredado limitaciones para el alcance de los objetivos, hechos en particular la acción de los sordos y sordas en la educación como un elemento más que apunta al logro de la estabilidad. Al respecto escriben en la primera, hacemos una revisión de un asunto fundamental
en la tarea educativa en cuestión, como lo es la relación entre lengua y cultura, más en especial entre lengua de señas y cultura sorda. El estatus lingüístico de esta lengua, la importancia medular que una lengua LS tiene en el desarrollo integral del sordo, el valor de la LSB como un factor cohesivo de la cultura sorda del país y las implicaciones que tiene para que se produzca una verdadera integración. El alma que se escapa por sus dedos, para ellos en la vida es la vida misma. En el silencio nos construimos en voz, es voz interna, expresión del alma lo que aprendemos y a diario vivimos. El mundo entero podemos contactarlo dibujando significados con nuestras manos. Helen, Lorena Castrillo y Diego Gómez. Muchas gracias y siempre recuerden, apoyémonos todos para lograr el éxito.